Estamos encantados de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, jueves 8 del mes de julio del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sportvision, Canal 35, guiados como siempre, y gracias a Dios, por Dani, Heriberto, Héctor, Amaury y Nelson, que tenemos con nosotros, y también a todos los televidentes que sienten compromiso con este programa cada día. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias a doña Nelisa Nieto por su llamada de ayer. Ella es la madre de dos de mis amigos, de Porfirio López Nieto y de George López Nieto. A doña Nelisa, gracias por sus palabras. Gracias por sus palabras, doña Nelisa. Usted no sabe cuánto aprecio cada vez que usted me llama. Me siento muy bien. También quiero dar las gracias a Ibel Caulerio, a Raeldo López, por la entrevista que me hicieron ayer en la tarde sobre el tema de Haití. Espero que le haya convenido a los intereses de su programa de radio Cambio y Fuera, que es como se llama ese programa. Tanto a la señora o señorita Aulerio y al joven Raeldo López, quiero darles las gracias por la oportunidad que me dieron de conversar con su gente en la radio sobre el tema de Haití. También quiero dar las gracias al doctor Julio Albérico Hernández Martínez por el envío, el regalo y la dedicatoria de estos dos libros que me manda. ¿Lo tienen? ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la justicia? Y Tratado de Derecho Médico, del doctor Julio Albérico Hernández Martínez. Este otro libro, Tratado de Derecho Médico. Le doy las gracias al doctor y espero sacar los mejores resultados de esto, porque esa es mi pasión. Ustedes, todos los que me ven, saben que con esa fruta que se llama libro, yo soy enfermo. Esa es una fruta que me gusta mucho. Y la como y la devoro con mucho gusto y con mucha gracia. Parezco un niño a veces cuando tengo un libro en la mano. Vuelvo a 5, 6, 7 años de mi vida. Los primeros años de mi vida. Ahí vuelvo cuando encuentro un libro en la mano. Porque así es que vivo el día entero. Señores, el ex procurador va hoy a los tribunales para conocerle medida de coerción. Parece que ya no es un tema de primera plana por parte del gobierno. Parece que lo que está cosechando con usar la corrupción como ariete electoral y ariete político, parece que no le está saliendo bien. Aquí hay algo que tratar. Juez se reserva fallo en variación de coerción en caso Antipulpo. Me pregunto que si estarán acechando o estarán acosando a los jueces que llevan estos casos de corrupción. Porque ellos son los que tienen la decisión. Y quien tiene el poder de decisión es el juez, no el fiscal. Y si a alguien hay que presionar o a alguien hay que acosar, es a los jueces. Y hasta hoy no tenemos una queja de un juez que haya sido acosado por personas ligadas o cercanas a los acusados por el Ministerio Público. Eso no lo tiene el país. No le consta a nadie. No le consta a nadie que uno de los jueces, y estamos hablando de 4 o 5 casos de corrupción en lo que lleva de gobierno el presidente Luis Abinader. Y no hay un juez amenazado, pero sí hay una fiscal amenazada. Sí hay una fiscal amenazada. Camacho no ha sido amenazado, que es el titular de la lucha anticorrupción. Miren qué relajo, qué cosa tan rara. Camacho no ha sido amenazado.
Hoy no tenemos ninguna conversación del señor Macarrulla. No tenemos una reacción del señor Macarrulla. Ha decidido hacer mutis. No hay en los medios de comunicación nada que tenga que ver con el señor Macarrulla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto silencio? Preguntamos. ¿Por qué tanto silencio? Hemos dicho en esta mesa, que aquí lo que pasó fue una gran estafa política. Aquí lo que estamos viviendo es de una gran estafa política. Eso es lo que estamos viviendo. Y esa estafa política, lo que hay que es colocar al cinismo político, el cinismo electoral, el cinismo empresarial, el cinismo de la sociedad civil, el cinismo de los medios de comunicación, o sea, el cinismo de la opinión pública. Es lo que se ha retratado, el destape de los grupos empresariales, el destape de los partidos políticos, el destape de los medios de comunicación en la República Dominicana. Es el no va más. Es que con Abinader lo que hemos llegado es al destape total. Todas las hipocresías se han ido de bruces. Es que a ustedes se les presentó aquí el 5 de julio la opción entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Dos gallos de la misma traba. Y ustedes apostaron creyendo que eran de trabas distintas. Y entonces la pantomima de la lucha contra la corrupción, que es la lucha contra ellos mismos. Es la corrupción que generan los grupos de poder que se han apropiado de los partidos políticos. Todo esto que ustedes están viendo de diputados envueltos en narcotráfico tiene que ver con esto. Es que el dinero es lo que se ha impuesto en la lucha política en este país. No son los méritos. No es la dialéctica. No es ni siquiera la retórica. No es el discurso. Aquí no estamos debatiendo las soluciones de los problemas que este país tiene. Se rehuye a ese debate, al debate real, lo que está pasando en la sociedad dominicana. ¿Cómo aquí se está tirando por los pelos hacia la orilla, hacia la orilla, hacia la orilla los problemas reales que este país tiene? Y se están imponiendo agendas que son de los grupos civiles, agendas de los grupos empresariales. Y no estamos atendiendo las agendas de la gente que vive en este país. Estamos discutiendo los problemas reales que este país tiene para producir un empleo. Estamos discutiendo los problemas de la deuda que este país tiene. Estamos hablando realmente del problema de seguridad pública que este país tiene y de protección a la ciudadanía. Estamos hablando de los problemas que hay con la seguridad social. Los problemas a corto, mediano y largo plazo del sistema de seguridad social. Estamos hablando de las grandes brechas constitucionales que este país tiene. Aquí cualquiera impone un debate. Vi al presidente del Senado, mi amigo y hermano Eduardo Estrella, en el periódico El Caribe. Y lo que sale de una entrevista a Eduardo Estrella, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente del Senado de la República, es que si hay discriminación contra el colectivo LGTBI en
en el nuevo Código Penal aprobado que descansa para discusión y debate y aprobación en el Senado. Que si hay discriminación LGTBI en el Código Penal recién aprobado. Al presidente del Senado, este periódico lo que se interesa es por tema de discriminación sexual. Ese es el cinismo de la opinión pública en la República Dominicana. Y yo quisiera preguntarle, así, de sopetón, no a Eduardo Estrella, porque él no debió contestar esa pregunta. Debió sobreseerla, debió rechazarla, hacer mutis. Quisiera preguntarle al periódico El Caribe que si los del colectivo LGTBI nacen sin sexo. Quisiera preguntarle a esa sociedad civil que está hablando de discriminación por asunto de sexo, que si ellos nacen sin sexo, que quién establece la discriminación, que si es el Estado o es la sociedad, para que se esté acusando al Estado de discriminar a los homosexuales, al colectivo LGTBI. Que si es el Estado el que discrimina o si es la sociedad la que discrimina. ¿Quién discrimina? Y quieren imponer esta discusión como un debate de prima facie en la República Dominicana, como lo más importante. Igual que el aborto. Cómo las nimiedades se han impuesto como agenda nacional. El presidente acaba de tomar decisiones para bajar los precios y abaratar los costos también de producción en este país. Y acaba de emitir una serie de decisiones. Pero preguntamos, ese campesino que está en la finca, que le va a vender al Estado Dominicano los racimos de plátano, los racimos de guineo, los quintales de yuca, tiene RNC, tiene número de comprobante fiscal, es proveedor del Estado. ¿Dónde están las coberturas institucionales para que ese campesino que va a vender su yuquita, que va a vender el maíz, el plátano, el arroz, el tomate, la lechuga, del campo al mismo Ainespre, por ejemplo, o agricultura? ¿Dónde están los mecanismos para obviar las licitaciones que manda la ley de contrataciones públicas con el Estado? ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó eso? Esto es lo que debe hacer la política. Esto es lo que debemos hacer en la política. El tema de la electricidad, el tema de los bancos con las tarjetas de crédito, los abusos de la banca en este país contra los ciudadanos, contra los tarjetavientes, contra quien va buscando un préstamo a un banco, la crueldad en la cobranza de la banca. Estamos viendo a un superintendente de banco interesado en darle soluciones a los problemas que este país tiene a nivel de banca. Pero ¿dónde está la revisión que manda el Tribunal Constitucional de los contratos de adhesión para tarjeta de crédito? Nadie quiere tocar eso. ¿Dónde están los contratos de compra y venta? Cuando usted compra un electrodoméstico, compra un vehículo en una agencia, esos contratos de compra y venta condicionada, que usted paga, hace un contrato de 24 meses y paga 22 meses, y si en el 23 no puede pagar, tiene dificultades, usted le quitan el televisor, le quitan el radio, le quitan la nevera, le quitan el carro, le quitan el motor, y usted no tiene nada.
¿Dónde están esas garantías de derecho de ese cliente y de esos clientes? Esos son los debates que debería tener aquí la política. ¿Qué estamos haciendo para crear los empleos, para darle cobertura a la pequeña, mediana y microempresa, que es la que realmente crea empleo? Las multinacionales no crean empleo en este país, que son las privilegiadas. Barrigol, todo eso que anda por ahí, AES. Esa gente no crea empleo en la República Dominicana, igual que la banca. Y esos son los que tienen los privilegios y son los que tienen derecho a hablar. Esos son el CONEP, esos son la Asociación de Industria, eso es la Asociación de Jóvenes Empresarios, toda esa vagamundería que anda vestida con credenciales empresariales en este país. Eso no crea empleo. Ese pequeño, mediano y microempresario, el que crea empleo en República Dominicana y el que pone la plata de él, su sacrificio para crear un empleo. Las multinacionales siempre se solazan en las grietas que tiene el Estado Dominicano. Y por eso tienen 238.000 millones de pesos en exenciones. Y son las que tienen las grandes ganancias. Pero no crean empleo. ¿Qué vamos a hacer para darle sostenibilidad a la seguridad social? Señores, dentro de 10 años, este país no tendrá dinero con qué solventar las pensiones de los 600, 700 mil personas que van a pasar a ser pensionados o pensionistas. Este país no va a tener el dinero. Quizás no estaré vivo yo, pero yo no estoy para hacer propuesta política en función de que si yo estoy vivo o no, o que si yo estoy o no estoy. Es la realidad la que me obliga. Es mi responsabilidad, mi compromiso, el que me obliga a tratar con ustedes estos temas. Ya que los políticos, pónganle comillas, no están en la labor. Aquí se le entretiene con lucha contra corrupción y el relajo que Jean Alain ya pararon el relajo, porque parece que no salió bien todavía ayer, no le quedó muy bien el tema. Y quisiera que volvieran a pinchar. Quisiera que volvieran a pinchar. Quisiera que el señor Macarrulla volviera a pinchar. Y el señor Luis Abinader y la señora Milagros Ortiz Bosch. Quisieran que siguieran usando el tema anticorrupción. Como que aquí la corrupción es de partido y no de la hegemonía del poder político y social que ustedes representan. Ustedes no son más que alfeñiques. Eso es lo que son ustedes, Luis Abinader, el señor Macarrulla, Jochi Vicente, todas esas cosas que andan. Ustedes son igualitos, son la misma cosa que Jean Alain. Ustedes son la misma cosa que Jean Alain, todos. Ustedes son todos socios por debajo, en los vasos comunicantes, en los hilos del poder. Ustedes son socios todos. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Ayer les prometí tratarle a profundidad el tema de Haití. Y agradezco, como le dije al principio del programa, a los jóvenes que me llamaron ayer del programa Cambio y Fuera para entrevistarme sobre, avancé algunas cosas para entrevistarme sobre esa situación de Haití. Y quiero decirle a ustedes lo mismo
que comencé diciéndole a los jóvenes que me entrevistaban, la señora o señorita Ulerio y Raeldo López. Ustedes están conociendo los partes policiales y emocionales de lo que pasó en Haití. Quiero repetir, y pongan mucha atención. Ustedes están recibiendo la andanada emocional y policial de lo que pasó, la novela policial y la novela emocional de lo que pasó en Haití. Y voy a ponerle los ripios, los parlamentos, le voy a poner el relato novelístico de este tema político, que es lo que se está escondiendo. La novela policial, Edgar Allan Poe, que se ha montado con esto, o el suspense de Alfred Hitchcock, jugando con las emociones de ustedes. Comenzó el embajador haitiano en República Dominicana, hablando de que hablaban español e inglés. Comenzó el embajador a redactarle la novela policíaca. Truman Capote. Esto es política. Esto es política. Y yo no voy a jugar a Truman Capote ni a Edgar Allan Poe. Yo no soy eso. Me gusta leerle. Me gusta leerle para estos fines. Este es el titular del periódico Hoy. La novela, La Policía. Magnicidio en Haití. Policía haitiana mata a 4 presuntos atacantes y detuvo a 2. Busca otros. El mismo relato de la Policía Dominicana o de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Siempre hay ripios, hay cabos sueltos. Aquí, el periódico Listincito, en la misma onda. Magnicidio después, Haití después del magnicidio. Suspense, Alfred Hitchcock o Boris Karloff. Aquí, este es el periódico Nuevo Diario, es el más cauto. Magnicidio en Haití, y no hace ningún tipo de acepción. Este es el Caribe. Policía haitiana dice que mató a 4 de los asesinos del presidente Moïse. Esto es el periódico El Día. 4 presuntos asesinos de Moïse fueron abatidos. ¿Se interesa? ¿Quieren justicia o quieren borrar evidencias? Estoy haciendo preguntas al tiempo que le pongo los titulares de esta novela. Aquí están las glosas. Policía captura y mata y apresa a los presuntos asesinos de Jovenel Moïse. Esto es aquí, la emoción. La diáspora haitiana en Dominicana estremecida por asesinato de Moïse. Ahí viene ahora la historia, el relato, la novela histórica. Haití y su interminable historia de anarquía y violencia. Haití pasa el primer día en estado de sitio tras asesinato a tiros de su presidente. Aquí está esta figura, abajo, Dani. Declaran 15 días de duelo nacional en Haití por muerte del presidente Moïse. Y aquí está el embajador haitiano en la República Dominicana, el que comenzó la novela de que hablaban español e inglés. Quisiera que él le dijera al país que si los muertos en Haití, los que están muertos y los que están vivos, hablan español e inglés.
que cómo se llaman los muertos y cómo se llaman los que están vivos. Por ahí quisiera comenzar. Señores, esto es un hecho político. Esto no es un hecho policíaco, ni es un hecho histórico. La historia la determina el poder. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo el poder cuenta su accionar? Esa es la historia. Este señor que está aquí, que está ocupando la primatura en Haití, ni tiene los méritos constitucionales, ni tiene los méritos democráticos, ni tiene los méritos sociales para ser primer ministro de Haití ahora mismo. Quiero decirlo con claridad. ¿Quién mata a los presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse? La policía. La policía haitiana. Es la que mata a los presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse. ¿En qué contexto está actuando la policía en los últimos 15 días en Haití? ¿Olvidaron ustedes que esa policía en un barrio de Puerto Príncipe, porque mataron a un policía, entraron y en venganza mataron 15 personas? Hirieron a 80 y tantas personas en ese barrio. Mataron 15 e hirieron a 80 y tantas personas. ¿En qué contexto el señor Claude Joseph, aquí, Dani, nuevamente, en qué contexto Claude Joseph es primer ministro de Haití? Claude Joseph es primer ministro de Haití de abril para acá. Primer ministro interino y canciller al mismo tiempo. Un hombre de confianza del presidente Jovenel Moïse. El viernes de la semana pasada, a instancia del CARICOM, oigan bien lo que estoy diciendo, el viernes de la semana pasada, a instancia del CARICOM, las fuerzas políticas haitianas se pusieron de acuerdo, o sea, los partidos de oposición y los partidos oficialistas en Haití, se pusieron de acuerdo, pactaron una agenda con miras a las elecciones del septiembre y con miras al referendo propuesto por el presidente Jovenel Moïse. Dentro de ese acuerdo estaba una amnistía que el presidente Moïse aceptó. Aceptó una amnistía a todo el que fue primer ministro en Haití desde el año 91 hasta el año 2017. Liberarlo de cualquier investigación. Repito, los partidos de oposición pactaron una agenda política en Haití de caras a las elecciones de septiembre, a instancia del CARICOM. A instancia del CARICOM. Pactaron en Haití un acuerdo para permitir las elecciones de septiembre y el referéndum propuesto por el presidente Jovenel Moïse. El presidente emitió un decreto en consonancia con el acuerdo que había hecho con la oposición y los grupos oficialistas en Haití, liberando de culpa, amnistiando a todo el que había sido primer ministro de Haití desde el año 1991 hasta el año
hasta el año 2017. Significa que 26 años de administración de la cosa pública haitiana, todo el que fue primer ministro durante esos 26 años estaba libre de cualquier investigación. Un acuerdo político. Quizás no es un acuerdo moral, pero es un acuerdo político para permitir las elecciones y permitir el referéndum. El otro acuerdo era nombrar un nuevo primer ministro en Haití. Y el presidente, que de común acuerdo quedaron los partidos de oposición todos y los partidos oficialistas, quedaron en nombrar a este señor que está aquí, Ariel Henry, un médico que había servido a varias administraciones de partidos en Haití, tanto de Martelly como del presidente Preval. Jovenel Moïse esto lo nombró el lunes, en consonancia con el acuerdo que había hecho el presidente Jovenel Moïse con los partidos de oposición y los partidos oficialistas. Eso pasó el lunes 5 de julio. Repito, el lunes 5 de julio, el presidente nombró al sustituto del primer ministro interino, Claude Joseph. Ese es el primer ministro interino que sustituye al primer ministro interino, Claude Joseph. ¿Dónde está ese señor? ¿A quién le convenía que ese señor no tomara posesión? Repito, ¿a quién le convenía que ese señor no tomara posesión como primer ministro haitiano? ¿A Jovenel Moïse o al señor Claude Joseph? Vuelvo a preguntar, ¿a quién le convenía que Ariel Henry, que es su nombre, un médico prestigioso en Haití, ¿a quién le convenía que ese médico que ya había sido ministro de Salud Pública, había estado en la administración pública haitiana por más de 20 años, propuesto por todos los partidos de oposición y los partidos oficialistas? ¿A quién le convenía que ese señor no tomara posesión? Repito, ¿a quién le convenía? ¿Quién quería abortar el acuerdo que ya había hecho el presidente Jovenel Moïse con la oposición para permitir las elecciones de septiembre y el referéndum? Este señor no era el primer ministro de Jovenel Moïse, era el primer ministro de consenso. Era el primer ministro de consenso. Y hoy aparece Claude Joseph, el canciller y primer ministro interino, cancelado, sustituido, ocupando la posición de primer ministro en Haití. Un hombre que fue cancelado, que fue sustituido, apoyado por la policía asesina. Y es la policía la que mata. Y es la policía la que lleva a cabo la operación de comando. Quiero establecer claro mi posición con relación a esto. ¿Dónde está la investigación? ¿A quién le convenía que Ariel Henry no tomara posesión como primer ministro en Haití? ¿A quién le convenía? Después de un acuerdo de consenso, donde el presidente Jovenel Moïse había llegado a pactar con la oposición la pacificación, la coordinación, la cordura democrática en Haití. ¿A quién le convenía el caos? Al señor Claude Joseph, que es socio del embajador de aquí. Por eso sale la novela de que hablaban español y hablaban inglés.
En Haití, golpe de Estado y asesinato de un presidente y magnicidio. Es frente a eso que estamos. El hecho político. Hay un golpe de Estado en Haití y hay un asesinato del presidente como consecuencia de ese golpe de Estado. Es frente a eso que estamos en Haití. Es frente a eso que estamos. Y tenemos un gobierno en Haití, en el limbo, un hombre que está ocupando la primatura haitiana después de ser sustituido. Repito, un hombre que está ocupando, Claude Joseph, la primatura haitiana después de ser sustituido. Porque fue cancelado el lunes. Y en la madrugada del miércoles aparece el presidente muerto. En la madrugada del miércoles aparece el presidente muerto. En menos de 36 horas. Después de ser sustituido. Y él está en el cargo. Como si lo que pasó con Ariel Henry y lo que pasó, ese acuerdo, eso no existió en Haití. Eso está borrado. Esos hechos políticos que han precedido a este golpe de Estado, repito, golpe de Estado y asesinato del presidente Moïse. Así lo estoy diciendo. Con toda la responsabilidad que ustedes saben que me caracteriza. En Haití lo que se ha producido es un golpe de Estado y subsecuentemente se ha asesinado al presidente haitiano. Eso es lo que ha pasado en Haití. Es bueno que se entienda. Y que nosotros aquí, desde la política, entendamos cómo manejar esta situación. Toda desconfianza, repito, toda desconfianza con el gobierno haitiano es poca. Y hoy, si yo fuera presidente de este país, pidiera la salida del embajador haitiano de la República Dominicana. Si yo fuera presidente de la República, pidiera la salida del embajador haitiano del país. Porque ese señor no merece representar a Haití en la República Dominicana. Porque él es parte del problema. Porque él es parte del problema. Solo eso quiero decir por ahora. Vengo ahora. ¿Qué pasó, Nelson? Presidente anuncia medidas para mitigar alzas de precio. Cubren a 1.350.000 personas. Presidente, yo quiero apoyar su buena intención de que los dominicanos compremos productos a precios justos.
Pero el modelo de control de precios tiene 21 siglos fracasando. Repito, presidente, el modelo de controlar precios tiene 21 siglos fracasando, presidente. Los controles de precio se establecen con políticas, presidente. Políticas estructurales, presidente. Usted no puede de la noche a la mañana querer controlar precios de productos cuando usted no tiene la intervención en los mecanismos de producción de esos productos. Ya en el primer tema le hablé a este país de que Sinepre va a comprar plátanos en finca o va a comprar batata en finca o va a comprar yuca, oñame, mapuey, yautía blanca, yautía amarilla. ¿Qué le digo? Lechuga repollada, tomate en finca. Y si ese productor de esa finca no está registrado en la plantilla de suplidores del Estado, ¿con qué mecanismo ese señor Ainespre, con qué subasta, con qué licitación, con esos mecanismos, cómo se van a sortear? Entienda, presidente. Eso es lo simple. Las asistencias que el Estado debe darle, la reconversión industrial que este país necesita, porque tenemos que ver todo eso. La tecnificación de la mano de obra dominicana para que el campo pueda producir a precio más bajo. Los costos de los combustibles para encender las bombas, para irrigar las tierras cultivadas en este país. Usted puede darle subsidio, eso no es sostenible. El problema es la asistencia, el acompañamiento que el Estado debe darle a todos los sectores de producción aquí. Eso es lo que este país necesita. Un Estado que acompañe los procesos de producción en República Dominicana. No un Estado que acompañe a exonerar de impuestos a Barrigol, a exonerar de impuestos a Eje Jaina, a exonerar de impuestos a AES, a exonerar de impuestos a Claro, a Altiz. Eso no es lo que necesitamos, presidente. Es un Estado dispuesto a ver qué estructura de costos y costes tiene el precio final de los combustibles en este país, presidente. ¿Qué es lo que usted no quiere? ¿Cuál es el precio real de la energía eléctrica en este país, presidente? ¿Cuál es el precio real a que se está comprando la energía en el mercado spot y en el mercado preferencial? O sea, los que tienen contratos. ¿Cómo corregir esa anomalía? Que aquí hay gente en el mercado spot bien eficiente vendiendo energía eléctrica a 7 centavos de dólar el kilovatio. Y en ese mismo mercado hay gente con contratos vendiendo energía eléctrica a 12, a 13 y a 14 pesos, a 14 centavos de dólar el kilovatio, presidente. Entonces, en esas condiciones, tenemos un servicio eléctrico caro. Caro. Aparte de que la energía verde, como le llaman los señores de AILO, se llaman los señores de Vicini, el grupo Punta Cana Macao, la energía verde solo sirve para que nosotros seamos
garantes de préstamos internacionales, de préstamos contingentes. Pero esa energía verde, donde se instalan 100 megas, lo que estamos recibiendo son 20. Y en base a esos 100 megas, con un contrato, estamos facturando energía eléctrica. Y conseguimos préstamos, que es todavía peor, en nombre de la República Dominicana para el agio. Y seguimos, presidente, mire aquí, subsidiando el sistema eléctrico abajo, Dani, con 8.700 millones de pesos. Aparte de que esa gente, a ese conjunto de ladrones, se le está exonerando cerca de 70.000 millones de pesos al año, ya sea como mineras, porque esa es la otra cosa. Trabajan como mineras, como importadoras de combustible y como generadoras. Son esas anomalías, presidente, las que hay que corregir. Y hasta tanto no hagamos eso, como dije al principio, el modelo de control de precios será un fracaso, como ha sido un fracaso por 20 siglos. Como ha sido un fracaso por 20 siglos. Búsquese un libro de Milton Friedman que se llama La paradoja del dinero. Búsquese a Paul Krugman, al mismo Alan Smith, en Las riquezas de las naciones. Pero búsquese de Alan Smith la teoría de los sentimientos morales antes de leer Las riquezas de las naciones, para que entienda de qué estoy hablando. Joseph Stiglitz, léalo, presidente, que yo lo leo, no para ser economista, sino para ser un político eficiente. Búsquelo, presidente. Esos son los liberales. Búsquese esa gente, presidente, para que sepa en qué pie usted está parado. Y deje de oír a Jochi Vicente, a Miguel Seara Hatton. Y busque los economistas que no son corporativos en este país, que usted lo tiene cerca, para que le digan qué hacer en este caso. Pero usted tendrá que romper con su nido si quiere gobernar para 10 millones de dominicanos. La hipoteca que usted y Gonzalo Castillo asumieron en la campaña electoral pasada, vuelvo a repetir, la hipoteca que tanto usted como el señor Gonzalo Castillo asumieron con los grupos hegemónicos de poder, eso usted tiene que romper con eso, si usted quiere gobernar para 10 millones de dominicanos. Si usted quiere gobernar para nosotros, tiene que romper con la hipoteca que ustedes como candidatos de este país, candidatos legítimos, que yo no critico, el problema que ustedes tienen, o que ustedes tenían entonces, que ya lo tiene usted solo, presidente, es que el dueño de la traba era el mismo. La traba de Gonzalo, el gallo Gonzalo Castillo y el gallo Luis Abinader eran de la misma traba. Y se lo vendieron al país como que eran de trabas distintas. Y mientras usted tenga ese San Benito, ese baldón detrás de usted, usted no podrá gobernar para 10 millones de dominicanos. Tendrá que seguir gobernando para quien gobernó Danilo y para quien gobernó Leonel. Es ahí que está el problema. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo.
a veces no se entienden los conceptos. A veces no se entienden. La política no tiene amistad. Lo único que es constante en la política son los intereses. Y lo están viendo en Haití. La amistad es cambiante. La amistad es cambiante. Lo único constante son los intereses. Presidente, usted montó una campaña para quitarse de arriba el debate de la tercera dosis. Y quiso significar, quiso colocar como foco el problema del toque de queda. Y anoche usted se dirige al país para decirle al país como novedad lo mismo que usted está haciendo todos los días. Para prometerle al país, oigan bien, el presidente llama a la gente que voy a flexibilizar el toque de queda, como si el problema fuera el toque de queda y no la pandemia. Presidente, el problema que tenemos en este país es la pandemia, no el toque de queda. Y esto es lo que sale de la declaración de anoche del presidente y me da pena. Siento mucha pena. Toque de queda será levantado en 3 fases. Presidente, puede tener 1000 fases y el toque de queda usted no lo va a poder quitar. Porque el problema no es el toque de queda. El problema es la pandemia, presidente. Israel, que tiene casi completa su población vacunada con Pfizer, acaba de decirle al país, a su país, en un estudio, que la cobertura de Pfizer de 2 dosis es solo un 64%. Eso está haciendo Israel. Después de estudiar a su sociedad, a su población, con las 2 dosis, se ha dado cuenta de que los anticuerpos que han creado frente a la nueva cepa es solo de un 64%. Hay un 36% que es pasible de ser contagiado. Pero además, que se evita que los que son contagiados con las 2 dosis hagan crisis. Pero no es el contagio lo que se elimina. Y yo le pregunto, si hasta ahora las vacunas evitan que el contagio sea grave y no evitan el contagio, ¿se puede hablar de eliminar toque de queda? Japón, ¿es capaz usted, presidente, de cuestionar la infraestructura sanitaria de Japón? Japón acaba de confinar a Tokio a 16 días de los Juegos Olímpicos. Nelson, si tiene la nota, ahí está. Japón prolongará estado de emergencia por alza de contagio de COVID-19. Eso ahí está. El 5, el lunes, a 16 días de los Juegos Olímpicos. Esa es la realidad del COVID, presidente. Y usted no podemos comparar a la República Dominicana con Japón, ni con Israel tampoco. Así es que deje de estar jugando con esto. Presidente, dedíquese a gobernar este país y deje el juego de opinión pública. Este país necesita un gobernante. La situación que este país tiene amerita y requiere de un gobernante comprometido con su país, con su sociedad y con sus ciudadanos. Y usted no está en eso, presidente. Nos veremos mañana y le dejo con el doctor Antonio Contreras en Estrategia de Prensa en Televisión. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida